Episodio número 10, después de una semanita de relax, volvimos. En este caso, con una chica, una profesional, que trabaja como MICE Manager en una cadena hotelera, que ya nos contará qué es eso. Y bueno, vamos a hablar, como todos saben ya, o deberían saber, vamos a hablar de casi todo, de sus comienzos académicos, de qué estudió, dónde lo estudió, dificultades, logros. Por lo que me he informado, ha hecho un máster, se ha ido de Erasmus, ha tenido que empezar de cero varias veces y ahora, bueno, lleva un tiempito pues trabajando en el sur de Tenerife y es un perfil diferente, pero muy interesante. Así que, Sara, bienvenida, gracias por venir. ¿Cómo estás? Gracias, Nico, por tenerme hoy contigo aquí. Emocionada y con ganas de compartir un poco quién soy, lo que hago. Igual inspira a alguien que esté interesado en hacer algo similar. Sí, yo creo que eres un buen perfil, como dije, diferente, pero muy, muy, muy potente también, porque hay cosas que vamos a tocar que yo creo que son muy positivas. Así que no me quiero andar con rodeos, vamos a darle. Vamos a hacer una pequeña introducción. Sara, ¿de dónde vienes? ¿De dónde son tus orígenes? ¿Y cómo fueron esos primeros años académicos en el colegio? Bueno, pues yo soy del norte de la isla, precisamente de La Orotava, pero yo comienzo lo que es la primaria, la educación infantil y primaria en Puerto de la Cruz, en un colegio público. Y ahí hice pues todos esos años desde infantil hasta que me gradué de sexto de primaria en ese colegio. Me acuerdo que era el César Manrique. Y nada, tuve años muy buenos. Yo siempre fui buena estudiante. Nunca tuve grandes dificultades académicas y la verdad que fueron años que recuerdo con mucho cariño y bien. La verdad que tuve buenos años. O sea, tú pasaste toda tu etapa primaria en un mismo colegio, me imagino que habrás hecho amistades, buenos recuerdos sobre todo. Sí, tuve muy buenos recuerdos. Ahí empiezas con tus primeros amigos, tus primeros desamores de amigos también, ¿no? Pero la verdad que sí, no tengo grandes contactos a día de hoy, porque como ya te he comentado en alguna ocasión, cuando terminé sexto de primaria, cambié de colegio y tuve que ir a hacer la ESO a la Orotava. Entonces tuve que volver a empezar de cero en una edad bastante difícil, que era como primero de la ESO. Tenía que ir a un instituto nuevo y bueno, ahí empezó otra etapa académica con nuevas amistades, nuevas adaptaciones, pero también me fue bien. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo te lo tomaste a ti con 12 años, verdad? Que es Mm. cuando das el salto. ¿Cómo fue para ti ese cambio de instituto? Bueno, que tenías que hacerlo. Mm. Imagino que no coincidías con otros compañeros del cole, o sí, o coincidiste. No, fui sola, fui sola. Ahí fue tu primer momento que, bueno, empiezo de cero. Sí. Es verdad que con esa edad se vive diferente porque somos Mm. como a esas edades pues estamos un poco más abiertos a conocer, pero para ti fue positivo, fue negativo, ¿te costó al principio? Al principio me costó, el primer día recuerdo que fui súper nerviosa, además mi padre quería acompañarme hasta la puerta y era como en esas edades, era como por favor no vengas conmigo, pero ni de coña, vamos aquí a la puerta con toda la gente de cero, pero bueno, la verdad que yo siempre he sido el perfil que no he sido friki ni rarita, ¿no? Como en esa época por poner las etiquetas, ¿no? Que nos ponían, pero yo siempre fui la estudiosa de la clase, o sea, siempre he sido la súper responsable, súper estudiosa, me sentaba en primera fila, entonces entrar en un instituto fue como ir a la jungla. Y eso que era un instituto solo de la ESO, o sea, no había bachillerato. ¿Cuál era? El IES mayorazgo. Ah, vale, Sí, vale, porque bueno, nosotros coincidimos en la Orotava sí. y yo estudié en el Villalba. Vale, pues en ese hice yo el bachillerato. Me volví a cambiar. Ah, spoiler, esto es spoiler. Sí, sí, bueno, la ESO, ya te digo, fue una época, 4 años, ¿no? 4 cursos escolares de muchos cambios, porque es una época en la que tú cambias muchísimo. Entré siendo una niña y tuve como un montón de descubrimientos sobre ti mismo. Empecé siendo pues más modosita, más tranquilita. Luego tuve mi época que me gustó como empezar a vestirme más de negro y un poco más, ¿no? Como que no digamos emo ni gótico, pero me gustaba el rollo un poco más oscuro. Fue en épocas de adolescencia en la que tú buscas un poco tu forma de ser rebelde sin serlo, porque yo luego nunca he sido rebelde. Siempre he sido muy recta, la verdad, para... O sea, siempre fuiste de las mejores, no sé si de las mejores, pero siempre aplicada, Sí, siempre atenta a todas las tareas, sí. exámenes, nunca tuviste un desliz con alguna asignatura. Sí tuve un desliz en segundo de la ESO, porque fue una época que me junté con otras amigas diferentes a las que estaba acostumbrada
y ahí tuve bajada de las calificaciones y ahí ya fue como una súper preocupación de los profesores porque yo pasé de ser siempre sobresaliente a 6. Ah, eras una chica Siempre sobresalientes, sí. Notables y sobresalientes. del cole también. Sí. Qué guay, qué guay. Entonces, ¿a ti siempre te pedían ayuda los compañeros o no? Sí, bueno, en el cole, bueno, es que para no irte para adelante y para atrás, pero lo que era la etapa del colegio, al final, como yo siempre terminaba muchas veces las tareas un poco antes que el resto, pues me ponían a mí a ayudar a otros. Era una forma de ayudar. Eso fue muy bueno para mí porque yo me llevaba siempre bien con todo el mundo de clase, pero también me dio muchos malos momentos porque al final eso también genera rencillas con otros compañeros que te ven. Sí, porque ella está aquí, está haciendo eso y yo no, esa Sí, competencia. ahora que soy adulta lo puedo entender porque al final siempre por decir que alguien es mejor que tú o que estén poniendo a otra persona comparándote contigo no es positivo tampoco porque al final es cierto que cada niño tiene un potencial distinto o una forma o unas ayudas en casa distintas, unas situaciones diferentes y es cierto que yo tenía un muy buen ambiente en casa, a mí siempre se me ayudó, siempre tenía mucho apoyo para estudiar, de hecho en mi casa se exigía que decir, había un ambiente de tienes que sacar buenas notas, ¿no? Porque puedes hacerlo. Y a lo mejor otra gente no tenía esa oportunidad. Había niños de familias muy desestructuradas en el colegio cuando ellos estaban conmigo. Había niños que ni siquiera vivían con sus padres o Sí, que cada uno tiene su background. ya, sí, detrás. Pero en tu caso, claro, a lo mejor en mi casa yo sacaba un 6, un 7 y era una fiesta. Pero en tu caso era un 6 y era como un... Esta nota es un poco rara. Claro, Sí. pero porque ellos sabían que podías dar más. Sí, sí, pero es cierto que al final es algo que con los años me he dado cuenta que no siempre ser el mejor o sacar mejores notas te da más cosas en la vida. Vale, yo aprendí a ser muy aplicada y a siempre llegar a ser lo mejor que yo podía, pero creo que al final del camino, ¿no? Que estamos ya todos insertados en el mercado laboral, conozco gente que tenía peores notas o lo que fuera y tienen puestos muy buenos hoy en día, por lo cual una nota no define lo que tú puedes llegar a ser. Sí. Y eso es súper importante que se inculque en los colegios. Sí, eso es clave, ¿no? Porque al final, ¿qué es una nota, una calificación? Es bueno, es tu rendimiento durante X meses o en exámenes, pero en la vida nadie te va a preguntar, ay, ¿cuánto sacabas en matemáticas? O un número no te define a ti como persona. Y después cuando pasan los años te das cuenta que no, que es importante aprobar, mejorar, por supuesto, pero tampoco obsesionarse con los números, porque al final son números. O sea, uno puede tener una mala racha y ya por eso baja el nivel, pero no significa que no estés capacitado para... Efectivamente, y además creo que hoy en día ya hay como más información de diferentes tipos de inteligencias, ¿no? Entonces, igual hay gente que tiene otro tipo de inteligencia y no se les explota. Al final vamos siempre a una nota. Es cierto que yo estoy muy feliz pues, con el recorrido que he tenido porque me ha dado muchas habilidades durante mi vida, sobre todo de tener una constancia y una disciplina para llegar a las cosas que quiero. Eso es algo que siempre voy a agradecer a mi familia y el apoyo que he tenido. Pero sí creo que hay que tener un poco de cabeza, sobre todo con los niños hoy en día y valorar otras cosas, no solo lo que es un 10, porque ¿qué es un 10 al final, no? Esa es la pregunta que me gustaría hacer, ¿qué es un 10? ¿No? O sea, ¿qué es un 10? Es que al final después cuando pasan los años, da igual tu nota, si tú puedes llegar lejos. Porque a veces te hacen entender que si no apruebas, que si no estudias, no vas a llegar lejos, pero la vida es muy amplia y hay muchas situaciones o trabajos que tú puedes desempeñar y no por eso tienes que hacerte un doctorado o 3 carreras o lo que sea, ¿no? Para nada. Al final cada uno elige o lo que la vida le lleva a lo que está hoy. O sea, al final no nos define nada nuestras notas, pero sí la forma, los hechos, digamos, cómo eres, la calidad de persona que eres, el ayudar a los demás, el preocuparte por los demás, creo que son cualidades que ya definen qué tipo de persona o qué adulto vas a ser. Claro, y también te digo, a veces hay niños y niñas que no aprueban, no por falta de capacidades, sino de actitud, del trabajo diario, de no hacer las tareas, ¿sabes? De no involucrarse, porque yo creo que muchos pueden llegar a estudiar una carrera o lo que sea. Pasa que les falla el día a día, que a lo mejor es por falta de desatención en casa, de malas amistades o simplemente pues la madurez de uno. Sí.
al final uno va, cuando maduras, ahí te das cuenta de realmente lo que quieres hacer y cómo tienes que hacerlo. Si no eres maduro, yo qué sé, en la ESO, por ejemplo, los chicos suelen madurar un poquito más tarde, entonces yo creo que eso se nota en el trabajo diario, ¿sabes? De comprometerse y de hacer las cosas. Yo creo que al final lo definen los estímulos y las motivaciones que tengas. Y tristemente hay muchísimos niños que no tienen pues un apoyo detrás o sus familias no están preparadas para apoyarlos en sus habilidades, ya no solo lo que es estudiar, sino apoyar o detectar que tu hijo es bueno en esto y no lo es en esto, porque hay padres que se empeñan a lo mejor en que tú tienes que ser bueno en esto. Y a lo mejor no es lo que más le gusta a su hijo o no es lo que más se le da bien. Y siempre tendemos a compararlo con el de al lado, de como a Pepito se le da bien hacer esto, tú también, y le metemos presión. Y a lo mejor tú tienes otras cantidad de cosas en las que eres brillante y nadie lo sabe, ¿no? Es como ayudarles a explotar sus capacidades. Sí, eso es clave. Y vi una noticia el otro día que era a los niños y niñas que les leen los padres cuentos en casa, van como un curso y medio adelantado. Solo con el hecho de esas lecturas diarias en casa, leerle un cuento o leer una noticia, lo que sea, día a día, ya ese niño, esa niña va a ir con una ventaja abismal, estamos hablando acá en España, abismal en comprensión lectora, ortografía, caligrafía, solo con ese pequeño hábito. ¿Y qué te iba a decir? Entonces, ¿no tuviste asignaturas malas? Entonces, ¿cuál fue tu asignatura favorita y por qué? Bueno, mi asignatura favorita era plástica, porque me encanta la parte creativa. Yo disfrutaba muchísimo pintando, haciendo manualidades. De hecho, en mi tiempo libre de pequeña en casa siempre estaba buscando cosas del Art Attack que inventarme qué hacer. O le pedía a mi madre regalos de cosas de cerámica. O siempre me gustó crear y pintar y me Manualidades. encantaban las manualidades. Pero luego tenía buenas calificaciones prácticamente en todo. Entonces, las demás eran como que era aplicada y estudiaba y me lo preparaba, pero que yo disfrutara una asignatura era plástica. Plástica fue la que te... Sí. Vale, bien. Y por ejemplo, ¿tienes algún recuerdo especial con algún maestro o maestra? Sí, con muchos. Sobre todo creo que los profesores más especiales que he tenido fueron de la primaria, porque fue el tiempo que más tiempo estuve en el mismo colegio. Y los tutores eran como que si tú tenías un tutor que te coincidía 2 años seguidos, era como toda una vida. Entonces tuve 2 tutoras, una se llamaba Carmen Rosa y otra Isabel, que las tuve como en tercero y cuarto una y quinto y sexto otra. Y pues les tenía muchísimo cariño. De hecho, bien lloré cuando me tuve que despedir de ellas. Sí. Porque eran como ya parte de tu familia, ¿no? Es que las ves todos los días. Sí. Y bueno, la verdad que no he vuelto a verlas. Años después las volví a ver, pero no tengo una relación con ellas a día de hoy, pero las guardaré siempre un cariño increíble. Y eso es importante. Por ejemplo, bueno, nos decías que en tu casa te apoyaban y tal. ¿Cómo, me imagino que tenías hábitos de estudio, pero cuáles eran? ¿Cómo era el día a día de Sara en el instituto, por ejemplo? ¿En el instituto? Sí, o sea, cuando ibas entre semana y estabas en casa, pues ¿cómo eran tus hábitos de estudio para tener, aparte de tus capacidades, cómo hacías para estar que todo tu círculo esté bien montado en el tema de estudiar o de cómo era un día a día tuyo? Pues en la parte del colegio, yo era la típica niña que estaba apuntada a todas las actividades extraescolares que habían, porque con mis padres trabajaban, pues había que entretenerme en algo. Entonces, entre el comedor y luego que si todos los años de colegio fui a teatro y hice muchísimas funciones y hasta incluso la adolescencia seguía haciendo teatro. Inglés, que si cuentacuentos, todo lo que era. Pero sí, mis padres me apuntaban a actividades extraescolares todas relacionadas con algo académico. Claro, sí. Siempre era como comprensión lectora, aprender inglés, Sí. aprender algo. ¿Vale? Siempre mi punto más flojo fue las actividades deportivas. Vale. ¿Vale? Y ahí siempre le digo a mi madre que es culpa suya porque nunca me dejaron caerme cuando era pequeña. Ah, ¿no? Sí, me querían proteger tanto que, claro, luego yo cuando era niña no era una persona súper con gran psicomotricidad, porque al final no me dejaron explorar tanto el caerme al suelo, el moverme, entonces era como que era más patosilla, ¿no? En educación física. Y era como la asignatura a la que le tenía un mogollón de miedo. En plan, depende que nos fueran a mandar a hacer, quería hacerlo o no quería hacerlo. Ah, mira, tenías ese miedo sobre todo en los deportes. Sí,
Y, o sea, ¿ibas mucho al parque? Entonces no. Sí iba, pero mi madre era la típica de no te caigas que te manchas. Claro, sí. ¿Sabes? Entonces, bueno, es algo que, bueno, fue así y ya está. Y yo ya como adulta pues he hecho lo posible por desarrollar esas capacidades, ¿no? Sí, superarlo. Pero ya te digo que, bueno, eso iba a todas las actividades extraescolares, llegaba a casa, hacer la tarea, ducharte, cenar y acostarte. Y en el instituto, como ya tenía más edad y era más autónoma, iba a clase, comía en casa y ya pues siempre me apuntaba a la escuela oficial de idiomas para seguir estudiando inglés o alemán. ¿Ahí el mayorazgo? Sí. Seguía yendo a teatro y estudiaba por las tardes o hacía los deberes que tenía que hacer y cuando había exámenes, pues estudiaba para exámenes. Es cierto que aunque yo soy aplicada y era estudiosa, no significa que me encantara hacerlo y muchas veces era bastante vaga. O sea, me costaba muchísimo ponerme. Sí, no es que lo hacías con una sonrisa ahí encantada, sino que había momentos que... Depende de la asignatura, pero es cierto que yo siempre corría como un poco a última hora, porque es cierto que como yo siempre llevaba todo el día, estudiar era más fácil. Entonces, muchas veces como que vagueaba toda tarde, pero mi sentido de responsabilidad que tengo tan inculcado hacía que al final, en la última hora que podía, la dedicara a tope. Claro, ¿cómo se dice esto? La hora productiva. Sí. Ahora era piñón y te lo sacaba. Sí, pero yo creo que todos tenemos una hora productiva incluso ahora. Es decir, yo ahora trabajo 8 horas y no significa que en mis 8 horas, cada hora, me sienta en esa hora de productividad, de concentración. A lo mejor hay horas picos en las que tú sabes que rindes más. Pues de pequeño era igual. Al final buscabas mil y una excusas para ver la tele por la tarde, merendar, intentar salir con amigos. También en la época de instituto salías mucho con amigos también, entonces... Sobre todo en el barrio... Bueno, vivías en el mayorazgo, ¿no? Sí. Es que ese barrio era muy de salir, de estar en el parque, era muy de estar en la calle, ¿no? Sí. Y en el buen sentido, porque yo recuerdo, bueno, verdad que me fui con 11 años más o menos, me fui de ahí, pero lo recuerdo como un buen barrio. Sí. Se podía vivir tranquilo. Sí, la verdad que sí, había muchas cosas, pero la verdad es que yo siempre he estado apuntada a muchas cosas, entonces la verdad que las semanas no me daban. Luego también desde la primaria hasta toda la ESO estuve en una coral. Sí, en el Puerto de la Cruz, entonces también tenía deberes de eso, tenía que estudiar, tenía que ir todos los domingos a ensayar, o también teníamos conciertos por toda la isla cada domingo. También era un sacrificio, mis padres me tenían que llevar todos los sábados, creo que era de 6 de la tarde a 9 de la noche a ensayar. Wow. Y tú, por ejemplo, en verano, ¿te daban cuadernillo para trabajar en verano o no? Sí. O sea, incluso, o sea, en verano descansabas, pero hacías también cosas. Pero yo recuerdo siempre tener un cuadernillo de estos de actividades, sí. Era a full, a pleno. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a la Sara del pasado, a la Sara de 10 años? ¿Qué consejo le podrías dar? Pues mira, esta es una pregunta que me he hecho a mí misma muchas veces y siempre llego a la misma conclusión y creo que realmente no le diría nada, porque creo que al final yo he sido como he sido porque tenía que ser así, ha sido un cúmulo de mis padres, mi crianza, mi entorno, mis amigos y si la Sara hace 10 años supiera lo que sabe ahora, no hubiera tenido la evolución que ha tenido. Sí, que al final el ser humano se va haciendo con estas cositas de fracasos, Efectivamente. ciertos y... Es necesario que hayas vivido exactamente lo que has tenido que vivir para poder ser quien tú eres ahora. Buena respuesta esa. Y además, ¿sabes qué? Si le dijera algo a la Sara de antes, sería lo que sé ahora. No se lo diría, pero sí hoy soy consciente de que no hay que vivir en los extremos ni la responsabilidad absoluta, que es la que yo he vivido, y ni tampoco la irresponsabilidad. Es encontrar el equilibrio y es algo que lo que he trabajado en mi edad adulta, de tener demasiada responsabilidad por las cosas, de agobio por las cosas, que todo salga dentro de un esquema, que todo salga dentro de una planificación. Así he vivido toda mi vida, siempre lo que todo súper medido, lo que voy a hacer, de qué forma la voy a hacer. Si tengo que estudiar algo, no puedo fallar. Es algo que con el tiempo y trabajando me he dado cuenta que así tampoco se puede vivir. Y tú tienes que encontrar el equilibrio. Entonces eso es algo que ya llevo un par de años trabajando y te das cuenta que eso se llama madurez. Sí, o sea... Evolución, crecer. Sí, exactamente. Y entonces, ¿tenías sueños la Sara con 10 años? ¿Tenía algún sueño en plan, quiero ser mayor, quiero ser esto? ¿O me gustaría vivir en un sitio o en otro? Realmente creo que siempre me imaginé como viviendo fuera, ¿vale? No sé, en una gran ciudad, en un país extranjero, Estados Unidos, no lo sé. Quería como una gran vida, ¿no? Es lo que soñaba de pequeña.
Pero a nivel que quiero ser, es una gran incógnita en mi vida y que me ha arrastrado siempre. Y todavía hoy en día no sé qué quiero ser. Qué curioso. Es decir, yo he admirado siempre a esa gente que decía, yo quiero ser médico y estudio medicina, yo quiero ser abogado, estudio derecho, quiero ser profe, quiero ser guía o quiero ser, yo qué sé, enfermero. Yo nunca supe qué quise ser, porque me gustaban tantas cosas que nunca he tenido como la de verdad decir, elijo ser esto. Nunca he podido hacerlo. Sí, además estabas tanto en tu rutina que la mente a lo mejor no estaba tan enfocada en el día a día, en las cosas que tenías que hacer, que a lo mejor no, tu imaginación no volaba tanto. ¿Puede ser? No, volaba demasiado, creo yo. El tema es que como siempre he estado muy estimulada y he probado tantas cosas, siempre he estado apuntada a algo, siempre he probado hacer cosas diferentes en mi vida, entonces nunca he tenido como una idea cerrada de hacer algo, es como que esa idea ha ido evolucionando. A lo mejor cuando era niña quería ser peluquera, por ejemplo, porque me encantaba verlas allí cortando el pelo y maquillando y no sé qué. A medida que vas creciendo vas viendo profesiones, pero nunca tuve una vocación que tú digas, Sí, que tenías 14 y ya quiero hacer esto. exacto. Y por ejemplo, ahora quiero pasar el tema de, bueno, estudiaste el grado en Publicidad y Relaciones Públicas. Ujú. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo se activó para estudiar eso? Pues mira, siguiendo el hilo de lo que te comentaba de no tener claro qué quería hacer con mi vida, empecé estudiando Derecho, según salí de bachillerato, porque como era buena estudiante y tenía mucha memoria, todo el mundo me recomendaba, tú debes de estudiar Derecho, eres el perfil perfecto para ello por la memoria que tienes y la capacidad de estudio. Esa carrera la sacas seguro. Y la empecé a estudiar. Porque la verdad que era una edad en la que no te orientan bien, la verdad, y no tienes una capacidad de decisión con 18 años qué quieres hacer con tu vida. Estás muy en el aire. Exacto, empecé a estudiarla, fui a la facultad de Derecho, etcétera, etcétera, y hice un cuatrimestre. Y cuando estaba preparándome los exámenes, me di cuenta que eso no era lo mío. Y no es porque no me viera capaz de hacer los exámenes, es porque no me interesaba lo que decían los apuntes. Es que yo lo leía una y otra vez y era como, es que estoy estudiando algo por obligación, pero a mí esto no me llama, no me da gusanillo, no me enciende algo en mi interior que me haga decir, wow, ¿no? Qué interesante. Y qué bueno que te diste cuenta, porque hay gente que a lo mejor, venga, que le falta esa personalidad para decir, da igual, lo voy a dejar y voy a hacer algo que me gusta. Hay gente que dice, bueno, ya que empecé, bueno, sigo, no me gusta mucho, pero bueno. Ya, yo sé que al final me costó comunicárselo a mis padres, decía, porque en el primero que pensé van a pensar que esto es un fracaso, porque ellos habían a lo mejor ya puesto la expectativa de que iba a ser abogada, o es lo típico, ¿no? Sí. Pero todas las veces en mi vida que he tenido que decidir algo o que he tenido que cambiar de opinión por algo, lo he hecho con todas sus consecuencias y siempre he buscado la valentía para hacerlo. Porque creo que al final la vida es una y no tienes que quedarte con algo que no te hace feliz. Tú tienes que buscar tu felicidad y tu felicidad evoluciona y cambia. Entonces, nada, se lo comenté a mis padres, me apoyaron y me quedé haciendo medio año sabático, no estudié nada, seguí estudiando inglés y poco más, gimnasio, como un medio año de buscarte un poco la vida, y me puse a trabajar en una agencia de azafatas. Iba a hacer eventos grandes de convenciones. Estuve también haciendo cruceros, en plan todos los transfers de cruceros a Loro Parque, Playa de las Américas. Y bueno, así pasé todo el medio año pues trabajando todos los días que podía y me ganaba algo de dinero y bueno, y hacía algo, ¿no? O sea que no fue tan sabático. No, pero Académica. fue como un autodescubrimiento porque sabía que ese era un trabajo súper puente, porque no sabía que no iba a dedicarme a eso toda mi vida, pero también quería saber lo que era trabajar. Y entonces pasó ese tiempo y ya te volviste a retomar, volviste a Sí. retomar los estudios. Claro, todo ese año fue para pensar qué es lo que quería hacer, porque me tendría que matricular de algo más. Y justamente había un compañero que había hecho bachillerato conmigo, que estaba en Madrid haciendo publicidad y relaciones públicas. Y por lo que él me contaba de lo que era la carrera, como que me encendió algo en mí de, bueno, nunca lo había planteado en mi vida porque tampoco estaba esta opción aquí y yo no veía viable irme fuera, pero vi que era una carrera que podía ir conmigo porque era una carrera multidisciplinar, precisamente lo que me pasa a mí, que me gustan muchas cosas, que podía explorar muchísimas asignaturas diferentes y que además a mí me gusta la comunicación y me veía pues llevando cuentas o toda la parte de relación con clientes, toda la parte creativa. Y decidí embarcarme a Sevilla y ahí hice todo el grado. Qué bueno. O sea, empezar de cero en una Sí. gran ciudad como Sevilla. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia durante los 4 años del grado? ¿Qué fue lo que más te gustó o llamó tu atención?
Pues a nivel académico fue bastante guay, porque hice muchísimas asignaturas diferentes. Tocábamos desde periodismo, audiovisuales, economía, derecho, marketing, planificación de medios, propaganda, de todo. De todas las asignaturas que te puedes imaginar. Porque siempre se ha dicho que publicidad es como un iceberg en el que tú solo ves la punta, que es la publicidad, pero que todo lo que hay debajo tienes que estar empapado de cualquier cosa para poder hacer publicidad. Pues tienes que saber muchísimas cosas, ¿no? Y la verdad que fue muy guay académicamente. Hice campañas de publicidad, tuve también que poner muchos codos con asignaturas más difíciles, pero nada, era una carrera muy dinámica y, sí, y entonces iba mucho con lo que a mí me gustaba. Y también tuve buenas calificaciones. O sea, se sumó todo, todo. Claro, porque luego además se me sumó que como yo estudiaba con beca, necesitaba tener buenas notas, por lo menos aprobar. Un mínimo para tener la beca del gobierno, ¿no? No, del MEC. Del MEC. El MEC, sí. Pero además se me sumaba que en esa época no estábamos en nuestra mejor época económica y Caja 7 te daba 50 euros por cada sobresaliente. Entonces yo ahí los estallé todos. Gané todos los que se podían cobrar, los gané yo. ¿Viste en España ¿no? La estudiante No con creo. más sobresaliente? No creo. Seguro que mucha gente también lo haya hecho. Tampoco es que tuviera todas las notas en sobresaliente, pero sí intentaba para tener mi dinero, porque al final era necesario. Un buen aliciente, en verdad. Sí. Te paguen por estudiar, es como bueno. Sí. Aparte, la Universidad de Sevilla hizo una cosa súper guay, que era que hizo un convenio con el Corte Inglés el primer año de carrera y por 100 euros nos daban un portátil a cada uno. Wow. O sea que estudié con mi propio portátil toda la carrera por 100 euros, fíjate tú. Que eso hoy en día sería Sí, de locos, ¿sabes? sí. No se da. Y, por ejemplo, ¿qué habilidades crees que son esenciales para trabajar en el campo de la publicidad, relaciones públicas? ¿Qué cualidades? Y las cualidades esenciales o de estudiantes que quieren entrar y cómo será el perfil de estudiante que accede a esa carrera para ti. La verdad es que habían un montón de perfiles diferentes, porque además en una agencia de publicidad hay como diferentes figuras, ¿no? Había gente que era más creativa, que le gustaba más la parte de diseño. Por ejemplo, hay gente que le gustará el diseño, tocar Photoshop, toda la parte de Adobe, etcétera, y Illustrator. Canva. Sí, bueno, en mi época Canva no existía. Bueno, Canva ha hecho mucho, ¿eh? También, o sea, Sí. facilitó un montón de cosas. Pero había gente que era diseño puro, que es la gente que hace lo que es la grabación, el diseño, la gráfica. Luego había una figura que se llamaba copy, que son la gente que solo hace textos. Que es gente súper específica, porque tú lo que aprendes en publicidad, que tienes que en muy pocos caracteres tienes que saber decir algo con contundencia. Y aprender a escribir en texto publicitario es súper difícil. Y tuvimos una asignatura de eso, de tienes que en 3 palabras o en 4 palabras tienes que transmitir esto, porque nadie va a leer un anuncio publicitario con un texto larguísimo. Va a tener que ser los eslogan, ¿no? Un eslogan. El eslogan y luego el texto que va debajo, ¿no? Pues cosas tienen que ser muy, muy breves, muy concisas y que tengan el sentido que tú le quieras dar. Si tiene que tener gracia, si tiene que tener lo que sea. ¿Cómo se dice? Tiene que ser impactante. Claro. Y luego hay figuras, que es la que más me gustaba a mí, que es el ejecutivo de cuentas, que dentro de la agencia está el que diseña, el que hace el nombre, y luego está el que presenta la idea al cliente, que es el que me gustaba a mí. ¿Sabes? Y a mí siempre me ha gustado algo con el trato al cliente, que al final tú tienes que presentarle la idea al cliente, ellos te han solicitado una campaña X y tú le presentas a él pues lo que ha hecho el equipo y se lo tienes que vender. Como en las películas que vemos que se sientan todos en una mesa y estás con la diapositiva vendiéndole la idea, pues algo así. Que es el trato directo con el cliente. El que haces cartera de clientes, lo fidelizas y siempre vayan a tu agencia para seguir haciendo sus campañas publicitarias. O sea, es una venta del producto que tu equipo pueda tener. Sí, pero luego de la carrera salen muchas más. También sale toda la parte de marketing. También sale muchísima gente que luego se dedica a comunicación, en gabinetes de comunicación, gabinetes para instituciones públicas, toda la parte de relaciones públicas, que la carrera publicidad y relaciones públicas iba más enfocado a un poco más de lo que es la propaganda, ¿no? Y hay mucha gente que acompaña a políticos para hacerle todas esas relaciones de cómo se tiene que comportar. Protocolo. Sí, es como un protocolo, entonces también existe esa figura. Claro. O sea, que al final es que es súper amplia. Sí, ahora casi todas las carreras son muy versátiles, hay muchos campos. Sí. No hay una carrera que sea estrictamente para algo, sino que puedes abrirte a cualquier campo. De hecho, cuando entré a la carrera, solo como el pequeño inciso,
yo no tenía claro qué quería hacer tampoco, pero dije, de aquí saldrá algo porque siempre todas las elecciones que he hecho académicas han sido, es algo que me puede abrir puertas a muchas cosas y ya tendré tiempo de decidir qué quiero hacer. Entonces ha sido como buscando cosas amplias, ¿no? Claro. No, y te hizo clic, ¿no? Al final entraste con buen pie, te gustó Sí. lo que veías, como Sí. las salidas y tal. Y, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre publicidad y relaciones públicas? Porque uno puede hablar de relaciones públicas y como el que está en una discoteca, que se dice relaciones públicas, pero no tiene nada que ver con la carrera. Entonces, ¿qué es Sí. publicidad? O sea, ¿qué diferencia hay entre publicidad y relaciones públicas? Pues publicidad es más toda la parte de que, lo que es la venta, ¿vale? Del producto y cómo la empaquetas, todo lo que es, digamos, el packaging de la venta de ese producto. Y las relaciones públicas más es el acompañamiento, ¿no? Esa parte más institucional, más de protocolos, de cómo te tienes que de comportar, qué texto tienes. Muchas veces se escriben discursos de cómo tienes que hablar. Es más un acompañamiento a otras figuras. Es un mundo. Sí, Es un mundo por lo que estoy viendo, sí, que no es... por eso está el grado, o sea, por eso está la carrera sí, universitaria, porque... sí. Y después de... Para terminar el apartado del grado, ¿qué especializaciones hay? O sea, un tema máster, por ejemplo. O sea, ¿hay alguno que te llame la atención? Bueno, hiciste uno, Sí. pero ¿hay muchos con respecto a al grado? O sea, ¿hay muchas variantes? Realmente directamente relacionados al grado directamente, no. Luego el máster, puedes hacer el máster que tú quieras. Hubo gente que hizo máster en marketing y ventas. Hay gente que hizo el máster en cosas más de comunicación. Se fueron muchos por diferentes ramas, protocolo y eventos, hicieron muchos también. Por ejemplo, ¿hay oposiciones para esa carrera o no? La verdad que lo desconozco. A lo mejor para alguna cadena de televisión Sí, pública. realmente mucha gente se fue a hacer prácticas a la tele y a agencias de publicidad y marketing. Sí. Sí. ¿Tú dónde hiciste las prácticas? Yo las prácticas de la carrera no las llegué a hacer porque creo que las había convalidado con otra asignatura. Porque además como estaba fuera y me quería volver, me iba de Erasmus, etc. Lo que hice es que en el año de Erasmus convalidé esa asignatura para volverme antes a casa. Ah, entonces no hiciste las Porque prácticas. las prácticas allí en Sevilla no vi nada que me terminara de llamar la atención y en ese momento decidí no hacerlas. En realidad fui tonta porque las tenía que haber hecho, pero en ese momento decidí eso y... Ah, bueno, pero bueno. Sí, sí. Y, por ejemplo, el tema Erasmus. Bueno, todo el mundo ya tiene que saber o debería saber que Erasmus es como es una beca Sí. que te vas a otro país de la Unión Europea a seguir con tu formación. En tu caso, ¿la realizaste? O sea, ¿por qué te dio por hacer Erasmus? Porque yo siempre quise irme fuera. me encantan las experiencias fuera y era mi ilusión vivir en algún otro país y siempre lo tuve súper claro que quería hacer Erasmus. Siempre, desde Siempre. el primer año de carrera, ¿sí? De hecho, desde que salió la inscripción yo la puse. Solo habían 2 becas de 10 meses, porque las demás eran de 4. Claro, poquito, ¿no? Y 4 sí. meses, poquito. 4 meses poquito. Y había solo 2 plazas para mi grado, para Polonia era 10 meses y yo conseguí una por nota. Ah, bueno, bien. ¿Y qué tal la experiencia? Súper bien. Una Sí. experiencia súper enriquecedora. Aún tengo contacto con gente del Erasmus, aunque estamos todos dispersos por el mundo, pero fue genial. Fue ir a un país del que no tenía absolutamente idea de nada. Además, la gente dice Polonia del Este, ¿no? Como eran, incluso hace 10 años, que cuando estuve de Erasmus, eran como países súper desconocidos, súper raros. Para nada, son países preciosos, se come súper bien, tienen muchísima historia. La gente es súper agradable y súper cercana. Al revés de lo que se piensa, ¿no? Que la gente del Este es súper fría. La gente se acoge... Hombre, hay gente de todo. Pero por lo general la gente te acoge súper bien y la verdad que fue una experiencia brutal. La recomiendas, ¿no? Sí. Alguien que quiera hacerla, que sí. Sí, y yo iba a clase, ¿eh? Yo iba a clase, pero también me lo pasé muy bien, disfruté mucho, viajé, salí mucho de fiesta también. Y me coincidió que justo en el sitio al que yo fui, todos prácticamente éramos españoles y éramos como un súper gueto. Claro, estaban ahí Aunque juntos. yo intenté relacionarme porque quería enriquecerme en otras culturas y tuve mucha relación con gente de Alemania y de Turquía, que es con la gente con la que más salía. ¿Y en qué ciudad estuviste de Polonia? Pues se llama Łódź, Ah, no sé. alguien la conoce, está en el centro de Polonia, es la ciudad más fea y más gris y... ¿Es universitaria o...? Sí, es universitaria, no tiene nada de especial y además es como de las más... Tú dices a un polaco que vas a Łódź y te miran con cara de ¿en serio? Como qué fea y qué peligrosa, ¿no? Porque además que no era la ciudad más segura de Polonia.
Pero como ahí estábamos todos juntos y íbamos a Sí. todos sitios juntos, Y estaba en esa burbuja de universidad, de Sí. compañeros de clase, o sea, no sí, que no... pero recomiendo 100% que la gente lo haga porque de verdad que es una experiencia que yo creo que ya el hecho de salir de casa y tener experiencia afuera te hace crecer muchísimo. Salir de tu zona de confort, ya da igual si no sales de casa tampoco, como si te independizas. Que si salir de tu zona de confort te hace crecer. Te hace buscarte las castañas, conocerte más a ti mismo ante ciertas situaciones en la vida, Sí. resolverte solo, Mm. ya tener que coger un tren, coger un avión. Claro, y tú sola. Por ejemplo, claro, encima de Erasmus, yo creo que es una oportunidad muy linda para los estudiantes de Mm, irse. Es Sí. que no sé si a ti fue muy difícil la preparación, es decir, los requisitos y demás, o cómo es para pedir la beca Erasmus. ¿Te acuerdas? Recuerdo que fue todo a través de como una beca MEC de universidad. Tú haces todo el papeleo, te la conceden o no te la conceden. Y luego te dan el baremo de dinero que te dan y ya está. Sí. Luego una vez que te dan el destino, ya como a mí me recuerdo que me pusieron en la Universidad de Łódź, me puso un tutor, que era un chico que estudiaba allí en la universidad, que era polaco, que él se encargaba de mí, se encargaba de mí la primera semana pues para ayudarme a hacer papeles. Tenías una persona asignada para ir a registrarte la residencia, sacarte el ticket de tranvía, las típicas cosas, sí. Pasos. Pero recuerdo que fue mucho papeleo, pero que al final no fue nada imposible. Claro, sí. Y por ejemplo, porque se comenta mucho cuando uno se va de Erasmus, que te aprueban. Que aunque no vayas a clase mucho, te aprueban. ¿Es verdad eso o no? A ver, Hay si más me notaba la falta. Es cierto que tuve profesores más blandos que otros. Algunas me vi con dificultad de decir, "Uf, no sé si voy a sacar esto", porque además todo era en inglés. Y habían ciertas asignaturas que todo en inglés, si no tienes que tener un nivel de inglés muy bueno para poder sacarlo. Y yo tenía buen nivel de inglés, pero aún así era como súper avanzado y súper técnico. Pero luego hubo otras asignaturas que eran súper chorras. Por ejemplo, teníamos una que también era de las optativas, que no era tan... pero era meditación para managers. Y era un profe que hablaba de que todos en el futuro íbamos a hacer grandes puestos de trabajo y había como que aprender a meditar y como esa parte de un relax. mindfulness, algo Sí, como un mindfulness para jefes. Bueno, a ver, que es Sí. interesante porque hay que estar tranquilo, pero bueno, Pero era un poco raro porque en España no hubieras visto una asignatura así. no creo que haya una así. No, pues curioso, esa fue la... Justo te iba a preguntar, ¿qué fue lo más curioso o interesante? Bueno, curioso que viste ahí de Erasmus, ¿y eso puede ser o...? Bueno, la verdad que me llama mucho la atención. A mí siempre me ha gustado mucho la historia, sobre todo el tema de la Segunda Guerra Mundial y tal. Y la verdad que Polonia lo tiene súper latente. Es decir, hay muchísima historia. Lo tienen súper como si hubiera pasado ayer, todo el tema de los nazis, el holocausto y tal. Y tiene muchísima historia las ciudades. De hecho, pude ir a campos de concentración y a diferentes sitios y lo tienen súper bien cuidado y además quieren que la gente vaya. Es decir, lo que me llama la atención es que tú vas a un campo de concentración de visita y es un sitio súper triste porque al final es una realidad muy dura. De hecho, yo creo que tú como turista, a mí me pasó, tú estás viendo eso, yo creo que tu cabeza incluso se pone en modo como si estuvieras viendo una película para protegerte de pensar que todo eso fue real, ¿no? Porque si tú te pones a caminar por ahí pensando en lo que se le hacían a las personas, no eres capaz de entrar ahí dentro. No. Y ellos quieren que la gente siga yendo y que eso se mantenga para que la historia nunca se pierda. Porque ellos decían, es que si la gente deja de venir y no vienen a escuchar la historia, dentro de 50 años dirán que esto no pasó, Claro, que esto no existió. sí, que se cae en el olvido. Y Entonces me llamó mucho la atención que en Polonia cuentan la historia a la forma polaca, ¿no? De cómo lo vieron ellos como víctimas. Y cuando estuve en Berlín, en Erasmus también contaban la historia, pero era mucho más sublime. Es decir, todas las partes de la ciudad en la que hay algo referido a la Segunda Guerra Mundial está como en sitios más pequeñitos, están, pero lo cuentan de otra forma. claro, porque se Obvia- sienten, ¿no? Claro. No es que Culpables. no lo ocultan para nada, porque la verdad que está bien. Pero, ¿sabes? Como esa diferencia cultural de cómo contar una misma historia. Eso me llamó mucho la atención. Y toda la parte de los cementerios judíos, que nunca había visto uno. Wow. En Polonia está lleno de cementerios judíos y son todos de piedra y ponen piedras sobre las tumbas. Wow. En vez de poner flores, ponen piedras. A ver si podemos buscar una imagen después, la ponemos Sí. en edición. Pues había muchísimas. También me llama mucho la atención el acceso a la cultura que hay y para los estudiantes. Es decir, yo pude ir a ver ópera y ballet muchas veces con la universidad a un precio tirado. Claro, que abren las puertas a
a los Sí. extranjeros, estudiantes también, Sí, y que... y hago precios muy razonables porque como que ellos les parece muy bien que la gente tenga la oportunidad de tener oferta cultural y que los jóvenes se empapen de cultura. Claro, sí. Y ahora que se me escapa, te fuiste a Berlín, dijiste Erasmus. No, o sea, dentro del Erasmus viajé a muchas ciudades. Ah, vale, porque no sé si se puede pedir 2 veces la beca, ¿no? De Erasmus, es No, como solo una. una vez. Vale, Lo que puedes hacer es que cuando terminas la carrera, pedir una beca de prácticas Erasmus, que ya sería unas prácticas profesionales de trabajo. claro. Eso sí lo puedes hacer. Ah, vale. O sea, yo creo que es por pasos. Seneca, Erasmus, después lo que me comentabas, lo de las prácticas y tal. O Sí, sea, que hay opciones, sí, hay opciones. Y bueno, ya pasando a la experiencia laboral, bueno, estás trabajando, como comenté al principio, como Mice Manager en un hotel. Lo nombramos, se puede nombrar, sí, por sí, decir, en Landmark, ¿verdad? Que es una cadena hotelera que tiene 2 hoteles, sí, Playa La Arena, puede sí. ser, y Costa Los Gigantes. Costa Los Gigantes. Los estuve viendo y bastante grandes y Sí, uno que es como familiar y el otro es más como de relax, ¿no? efectivamente, sí. Y te quería ir al grano, o sea, ¿qué significan las siglas MICE? Vale, las siglas MICE son siglas que están en inglés y significan Meetings, Incentives, Congresses and Events. ¿Vale? Que es toda la parte de, pues, MICE, como te decía antes, yo sé que nadie sabe a qué me dedico, ni siquiera mis amigas ni mi familia, pero realmente es toda esa parte de turismo de negocios en el que te encuentras desde reuniones, formaciones de cualquier tipo de empresa, hasta incentivos de empresa, congresos, convenciones, exhibiciones de productos, eventos sociales, bodas. Vale, pero todo enfocado desde el hotel o puede ser en cualquier empresa, o en cualquier... La figura del MICE está en cualquier lugar de empresa, ¿o no? No siempre, es decir, la figura de MICE está en hotel, porque es la persona que se encarga, que digamos lleva el departamento que gestiona todo eso en el hotel, porque la mayoría de empresas cuando viajan pues tienen que buscar un lugar donde dormir, donde realizar las reuniones y donde realizar sus cenas o comida, que esa es lo que yo les ofrezco como figura desde el hotel. Y luego está la parte de MICE de agencia. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la típica agencia de toda la vida, Viajes del Corte Inglés. También tienen su departamento de MICE, porque ellos son los intermediarios. Ellos muchas veces, bueno, ellos tienen sus clientes, que pueden ser, imagínate, Coca-Cola. ¿Vale? Coca-Cola le pide a Viajes del Corte Inglés, oye, quiero hacer un viaje a Tenerife con 50 empleados, hacer unas formaciones y necesito una cena especial, bla, bla, bla. Y ellos piden muchos hoteles, Vale, presentan muchas propuestas al cliente y el cliente me elige a mí. Entonces, Corte Inglés es mi cliente. vale. Y yo gestiono todo con ellos. Pero también puede pasar que Coca-Cola no le pida nada a Viajes del Corte Inglés y directamente busque hoteles. Entonces, yo trato con el cliente directamente. Vale, ¿para ti qué es más cómodo? O sea, trabajar con Corte Inglés en este caso o directamente con la empresa que quiere tu servicio. Depende de la empresa. Por lo general, es preferible siempre un intermediario porque ya son profesionales que están acostumbrados y me hacen de filtro con el Vale, cliente, porque muchas veces el cliente no entiende la realidad de un hotel, no entiende por qué no se puede hacer algo o por qué no es viable hacer algo y tener que explicárselo muchas veces no lo entiende. Entonces, al final que una agencia ya te haga de filtro, tú le dices a la agencia, estos son los precios, estos son los horarios y ya se encargan de explicar a todo el cliente. Pero la verdad que a mí las dos opciones me valen, es decir, ya estoy acostumbrada y claro. Y por ejemplo, en la semana hay muchos eventos. sí, depende de los meses, pero por ejemplo, ahora en verano baja muchísimo porque es cuando ninguna empresa viaja. Son las vacaciones de verano en sus empleados y la mayoría de gente sale de vacaciones en verano, Navidad y Semana Santa. En tu puesto de trabajo, ¿cuáles son las labores principales en tu día a día? Vale, mis principales funciones son cotizar, que significa que es toda la parte de sacar los presupuestos, ¿no? Cuando te llegan peticiones de clientes, imagínate pues cualquier tipo de empresa que te hace, oye, soy no sé quién y quiero de tal fecha, tantas habitaciones en tu hotel, más una sala de reunión, en todo incluido o con una cena especial de gala o lo que sea. Pues le sacas su presupuesto, lo cotizas, ellos tengo que hacer un cálculo que ya tengo preparada una plantilla, pero hacemos un cálculo matemático de tarifas de hotel, de habitación, para que sea un precio de grupo, pero no puede ser muy inferior a la de la web, pero no... Quiero decir, hay que calcular un montón de variables. De hecho, muchos clientes no entienden que a veces hay mínimo de noches. Claro, No siempre, yo por ejemplo, un grupo, si el grupo tiene 100 habitaciones, yo no te puedo cotizar una noche. ¿Sabes lo que es el daño que le haces a la operativa de un hotel, al departamento de pisos? Una noche de hotel.
Son 100 llegadas que tienes que limpiar y 100 salidas que tienes que limpiar al día siguiente. Claro, no compensa. No compensa nada, porque al final, si la estancia media de tu hotel son 7 noches, tienes muchas más escalas, ¿no? De salida. Todos los días tienes salidas y entradas, pero van más escaladas, ¿no? Claro. De repente, si tuviera todos los días picos de una noche, ¿cuánto personal necesitarías para limpiar habitaciones? No te da Las matas. O sea, no podrías hacerles eso. Entonces, hay mínimas de estancias para vender. Pues hacemos venta, cierro contratos. Una vez que están interesados, pues firmamos contrato, controlo los pagos. Hago órdenes de servicio, que las órdenes de servicio son un documento. Una vez que el grupo ya está confirmado, yo elaboro un documento para la operativa del hotel. La gente, cuando yo digo operativa del hotel, dice, ¿qué es la operativa? La operativa son todos los equipos operativos. Yo soy del equipo comercial y los equipos operativos, llamémoslos recepción, bares, pisos, mantenimiento, todos esos departamentos que hacen que el hotel funcione las 24 horas del día. O sea, yo les hago un documento en el que yo les voy especificando día por día, hora por hora, servicio por servicio y sus características. A 15 días vistas, ¿vale? Siempre 15 días porque cuando trabajas en un hotel, trabajas con comités de empresas y sindicatos y tú no puedes jugar con los horarios de los empleados. Claro. No, además un hotel es como un transatlántico, es un barco enorme que... Sobre todo para cuadrar turnos tienen que saber que dentro de 15 días van a tener que montar una cena de gala para 200 personas. Y eso necesita limpieza, alquiler de mobiliario, materia prima que hay que hacer pedidos, producción de cocina. Entonces, piensa que cada paso que yo doy, cada cosa que yo confirmo, genera un impacto brutal al hotel porque los estoy sacando de sus tareas diarias y tienen que elaborar un evento. Entonces trabajamos con unos días de antelación, ellos reciben ese documento, se lo leen y en ese documento pongo alojamiento, prever llegada de tal grupo con vuelo número no sé qué, tal hora. Es que es súper detallado. Claro. ¿No? Yo soy la persona que tengo que saber exactamente cada paso que van a dar. Tú tienes que saber qué va a pasar en cada momento. Exacto. Todo bajo control. Todo bajo control para que los departamentos operativos puedan ejecutar sus funciones correctamente. Vale. O sea, todo lo que tú haces deriva a otros departamentos para que ellos ejecuten la orden. Exacto. Un poco para que lo entiendas, mi departamento no funciona solo. Yo no podría hacer nada sin ellos. Ellos son mis manos, mis pies. Sí. Porque yo siempre lo cuento, yo voy a los eventos muchas veces, pero ¿de qué me sirve yo haber vendido un evento muy, muy bien? Haber convencido al cliente que va a tener el evento en su vida. Yo no soy la que le va a poner la cerveza. Claro. Se lo va a poner el camarero y el camarero tiene que saber qué cerveza le tiene que poner. Entonces, es muy importante la comunicación entre departamentos. Ellos tienen que saber que a las 6 de la tarde va a haber un cóctel en tal sitio con tal cerveza. ¿Cómo juegan las redes sociales y el marketing digital en este tipo de eventos? ¿Son pesados? O sea, ¿se tienen en cuenta? Sí, juegan un gran papel, sobre todo a nivel visibilidad de marca, ¿vale? Porque al final no solo lo que nosotros podamos subir a redes promocionando que tenemos que realizamos eventos y que nos contacten, como que además esos eventos nos etiqueten en un momento dado, oye, nos estamos sonando súper bien en este hotel, que te etiqueten, que te compartan. Al final es como un poco el juego del boca a boca, pero a nivel digital, ¿no? Y a la realidad que tenemos hoy en día. Claro. Por lo cual nos ayuda un montón todo el tema de redes sociales e incluso cuando hemos hecho entrevistas, mi directora ha hecho entrevistas en prensa sobre Mais o incluso LinkedIn, ¿no? Cuando yo salgo de feria a promocionar o lo que sea, pues todo lo que se comparta y que esté visible a otros nos da visibilidad de marca. Claro, como toda empresa necesita estar en las redes. Sí. Y por ejemplo, en el tema de eventos, a la hora de organizar, ¿qué problemáticas sueles encontrar? ¿Con eventos? Sí. Bueno, problemáticas como tal, pues las que más se estilan, la falta de anticipación de los clientes, siempre siempre vamos como apagando fuegos muchas veces con la información, lo cual se nos puede atragantar más a nosotros o a mí tener la información apropiada para pasársela a los equipos y que tengamos que tener cosas de última hora, por lo cual nos da mucho menos margen de maniobra. Al final lo sacamos, los equipos que tengo son maravillosos, lo hacen, pero con la soga al cuello, ¿no? Lo ideal sería tener todo súper planificado, con mucha antelación, pero la realidad es que no es así. Sí. Para ti, ¿cuál sería el tiempo perfecto para que te avisen y el tiempo del evento? O sea, ¿cuánto tiempo te gustaría que te avisen con antelación? Bueno, normalmente los grupos, o por ejemplo toda la parte de congresos, convenciones, se suelen confirmar con un año vista. ¿Vale? Yo con un año vista ya sé que yo ya estoy vendiendo para 2025. Wow. Sí, yo sé que voy a tener un evento. Pero tú vendes, firmas el contrato, te pagan el primer depósito y eso se queda ahí muerto hasta
que revive 3 meses después y empezamos a cogerle todos los detalles, empezamos a cerrar cosas, o hay clientes que desde que se firman todo el año te están escribiendo. Con respecto a las reservas, ¿hay muchas reservas de la población local de aquí de Tenerife o no sé? Sí. De hecho, nuestros hoteles son hoteles de toda la vida y conocidos por la población local, y seguimos teniendo reservas de residentes. Y la verdad que la población local juega un gran papel, porque al final sí que nos da ese porcentaje, ¿no? de reservas importantes, y se les tiene también. Hay muchas noticias, ¿no? Que la población local no puede disfrutar de una noche de hotel, pero claro, estamos hablando a lo mejor de hoteles de un lujo, ¿no? De Hombre, noche a... La verdad es que también hay que pensar la realidad en la que estamos. O sea, tú vas al súper y todo está más caro. La gasolina ha subido de precio, o sea, todo ha subido de precio. Lo mismo pasa con los hoteles. Al final, hacer funcionar esa máquina, producto, personal, todo es más caro. Sí, O sea, todo sube. es normal que la noche de hotel sea más cara. ¿Y cuánto precio medio de una noche quiero pasar una noche de hotel en una habitación estándar? No te sabría decir. Es que depende mucho de la temporada, si es fin de semana, si no. Pero tenemos buenos precios. Te invito a ver la web. Voy a investigar. Y mira, el tema todo incluido. Se ve mucho en los hoteles, bueno, en el hotel de la hotelera. No todos los hoteles tienen todo incluido. Nosotros, al ser 4 estrellas y éramos solo todo incluido hace unos años, ahora ya tenemos otras pensiones. Ahora ya hay gente que puede venir en alojamiento y desayuno y media pensión. Y del todo incluido. Pueden elegir el cliente. Antes éramos solo todo incluido. Ahora hemos abierto a tener más opciones. Porque cada vez hay más gente que quiere disfrutar de la isla, quiere salir, quiere conocer. Entonces prefieren tener una media pensión. Sí. Que solo disfrutan de la cena y del desayuno. O hay gente que solo quiere alojamiento y desayuno porque sabe que va a hacer cosas fuera del hotel. Exactamente. Eso depende del cliente que venga. Y después la última ya, y si nos dejan, tenemos Airbnb y Booking. ¿Son competencia, aliados? Uno sí, el otro no. ¿Cómo se ve? Pues bueno, a día de hoy Booking es un grande, o sea, lo han hecho muy bien, y ahora mismo se llevan una gran parte de la tarta de las reservas de los hoteles, ¿vale? Porque se venden mucho a través de su página. Claro. Pero es cierto que cada vez los hoteles quieren reducir un poco más la venta por Booking y llevártelo a tu web, porque al final es mucho más rentable. Claro, porque... Booking te cobra una comisión. Eso. Claro. Tú piensas que todo lo que entra por Booking, el hotel le tiene que pagar una comisión a Booking. En cambio, si todo ese tráfico se derivara a mi web, sería directo. Directo, claro. Por eso la importancia de las redes sociales. Si tú tienes una red social del hotel bien hecha, sí, con marketing, con buena planificación, la gente va a ir directamente, ¿no? Claro. Pero claro, Booking te facilita, porque sí, pero a su vez el porción de la tarta, ellos quieren su tartita, su pedacito, ¿no? Sí, cada vez todo el mundo apuesta más por la venta directa, pero es cierto que hay mucha gente, no, quitamos Booking. A ver, Booking es tu gran escaparate. Cualquier persona que va a buscar un alojamiento en cualquier parte del mundo, lo primero que mira es Booking para comparar. Claro. ¿O no? Tú no miras Booking cuando te vas de viaje. Sí, claro. A lo mejor luego te vas a la web y reservas en la web del hotel, pero primero buscas en Booking, o por lo menos la mayoría de gente. Entonces, Booking es tu escaparate del mundo, y si no estás en Booking no eres nadie. Si tú ni siquiera apareces en las búsquedas de Booking, la cosa va mal. Ya no, es que ya no tienes posibilidad de negocio porque es tu escaparate. No, y ahí está toda la competencia. Es la forma de decir, aquí estoy yo y existo, ¿no? Sí. Otra cosa, hablamos de porcentajes, ¿no? De con lo que te interesa vender más por un lado u otro. Claro, sí. Y también el tema de las reseñas, que son tan importantes para un hotel en este caso. La reseña lo puede ser todo, ¿o no? Sí, las reseñas, y ahí nos entra todo el tema de satisfacción de cliente. Pero de todas formas, yo siempre comento que las reseñas son traicioneras, ¿no? Porque sí que tenemos muy buenas reseñas y satisfacción muy buena, estamos muy contentos, pero por ejemplo, yo misma como clienta, a mí cuando me va bien, bueno, ya ves que no soy muy activa poniendo comentarios, pero por lo general la gente, cuando le va mal, tiene más posibilidades de comentar en una reseña para decir lo mal que le fue, que cuando le va muy bien, igual le da un poco más de presa de comentar. Entonces, a veces la gente dice, no, así sí no voy porque vi que tienen 3 reseñas súper negativas, y a lo mejor lo que le pasó al cliente fue algo súper concreto, en un momento concreto, que no avisó durante su estancia, que eso es algo que yo siempre digo. Si te pasa algo en un hotel,
dilo, vete a recepción y dilo. Dale la oportunidad al hotel a que cambie tu experiencia. Sí que Si se tú puede. te pasa algo en la habitación en el primer día y no eres capaz de decirlo, el día que te vas pones una mala reseña, no has dado la oportunidad de que dijeran, es verdad, mira, ha habido un error, disculpe, vamos a darle esto, vamos a cambiarle de habitación. El hotel hubiera tenido herramientas para cambiar tu percepción, Sí. para mejorar tu experiencia. Hay gente que dice, bueno, da igual, aunque no tenga agua caliente, da igual, me ducho con agua fría y ya está, pero a lo mejor al día siguiente te calientas Claro. y se te calientan los dedos y ahí ya, si ahí no tiene agua caliente, no sé qué, no sé cuánto, Sí. y son cosas que se pueden subsanar. Mm. Y es verdad que después hay reseñas que pueden ser falsas, que se pueden comprar reseñas, que es un mundo complicado, pero bueno, uno ve a lo mejor muchas reseñas buenas, Mm. muchas malas y Sí. es por algo. Claro, ¿sabes? claro. Por eso todos queremos tener reseñas muy buenas porque sabemos que eso impacta en los clientes y es una o sea, es uno de los factores para que tomen decisiones. Sí. Pero ya te digo que también yo creo que hay que ser un poco saber leer y saber identificar y informarse bien, porque muchas veces por una reseña mala, oye, que a lo mejor ese cliente le pasó eso por cualquier casualidad. Pero sí. Sí, a veces a mí me pasa cuando voy por ahí o de viaje, voy con Airbnb, por ejemplo, ¿no? Que me gusta. Y hay un anuncio que no tiene ningún comentario o valoración y me da hasta miedo Ya. ser el primero. Bueno, el primero, porque a lo mejor ha ido gente, pero nadie puso un comentario. Y como que te da un poco de desconfianza, no sé por qué. Ya. Como el típico perfil de Instagram que a lo mejor no tiene fotos, no tiene publicaciones o... Ya. Qué raro, ¿no? Sí. Pero bueno, a lo mejor no tiene nada que ver. Hombre, pero es cierto que al final nos llevamos por lo que pone en los comentarios y al final Claro, porque si ves que pone, no, la cama buenísima, el hotel buenísimo, la piscina encantadora, y todo el mundo pone eso, y te dan ganas de ir porque quieres ver, ¿no? Cómo es. mm, Pero bueno, y mira, Sara, vamos a ir acabando, vamos a hacer un juego de ping-pong. Vale. Son preguntas rápidas, ¿vale? Y son, nada, unas 10 preguntitas y a ver qué tal, ¿vale? Venga. Preguntas así casi sin pensar, Vale. lo primero que se te venga, ¿vale? La primera, ¿cuál es tu función principal de tu trabajo? Vender. ¿Cuál es el mayor desafío laboralmente hablando? El mayor desafío laboralmente hablando son las personas. Al final, la relación con las personas, la comunicación con las personas, eso al final es lo más complicado. Lo social, ¿no? ¿Qué consejo clave le darías a alguien que está empezando en tu mundo, el maíz? Pues que empiece desde abajo, que tenga paciencia, que se crece con el tiempo, pero que aprenda bien, que aprenda viendo la realidad del hotel, que vea la realidad de los compañeros, de lo que hacen otros, que aquí ninguno somos el sol, aquí todos somos estrellas y tenemos que empatizar con el trabajo de otros para hacer bien nuestro trabajo. Vale. Mayor logro profesional conseguido hasta ahora. Sinceramente creo que ahora mismo estar donde estoy, no es que haya tenido un gran logro profesional, pero creo que me siento muy orgullosa de por dónde he empezado, lo que he hecho y por el camino que voy. ¿Qué te motiva entonces a seguir en este campo? ¿Qué es lo que te motiva que tú vayas al trabajo? Bueno, la verdad que el tema de los eventos, como decimos los profesionales de gremio, todos los que hacemos eventos estamos un poco locos porque sabemos que es un trabajo muy sacrificado y poco gratificante muchas veces, pero engancha. Engancha y porque es muy dinámico, conoces a mucha gente, te enfrentas siempre a desafíos nuevos y al final la motivación es esa, ¿no? El gusanillo que te da estar ahí siempre en el campo de batalla. ¿Existe un hotel sin la figura del maíz? Sí, existen muchos hoteles sin maíz. Claro, cada hotel decide si quiere tener ese quesito de la tarta que vaya por venta de negocios o no, y va a depender mucho de que el hotel tenga salas de reunión. Si el hotel no tiene salas de reunión, tendrá grupos, pero los grupos serán más incentivos, en plan solo alojamiento, pero no va a tener un volumen de venta de maíz muy grande. Claro. ¿Cuál fue el evento más grande o memorable que tú hayas podido coordinar, que tú recuerdes hasta la fecha? Pues he tenido varios. Los más grandes que he tenido probablemente ha sido de 400 personas aproximadamente. Sé que hay compañeros que han tenido eventos de más, pero en mi caso hasta 400, 500 personas. He tenido varias convenciones y congresos. No te puedo decir que uno sea más memorable que otro, porque cada uno tiene sus anécdotas, sus sudores, sus sufrimientos, pero de todos aprendes algo nuevo para el siguiente.
Y por último, ¿cuál es tu parte favorita del proceso de planificación de eventos? Pues probablemente la previsión, el siempre ir un paso por delante, el reinventarte continuamente, porque algo que tenías de una forma, al final acabas dándole 1000 vueltas y siempre estás haciendo algo nuevo y creando algo nuevo, y eso es bastante guay. Y nada, con esto terminamos. Gracias por todo, la verdad que fue una charla muy amena, a pesar de los ruidos, ¿no? Bueno, que no se van a escuchar porque no, pero bueno. Nada, muy, muy contento de que hayas podido venir. Muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda. Sí, sí, sí. Bien, yo creo que hablamos de casi todo. Sí, un acercamiento, ¿no? A lo que hago. Sí, sobre todo eso. Sobre todo la figura del Mice Manager que era, ¿cómo se dice? Lo que hace, lo que no hace, la importancia que tiene. Sí. Y también sobre todo eso, tus inicios, de dónde vienes, cómo fueron tus primeros pasos y demás. Así que nada, Sara, gracias por venir. Gracias, Nico. Un placer.